Seguimos compartiendo este programa especial sobre el coronavirus y cómo afecta, cómo atraviesa la vida cotidiana de las personas, obviamente. Un dato no menor es lo que va a repercutir en lo económico. El comercio cerrado, las industrias, muchas de ellas paralizadas. ¿Esto qué traerá aparejado en el mundo? Por ejemplo, según dijo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la pérdida de unos 25 millones de puestos laborales. Esto es un número elevadísimo. Y en una economía bastante delicada, bastante endeble, como es la Argentina, sin lugar a dudas, las consecuencias todavía no se pueden analizar. O sí se pueden analizar, pero digo, no se pueden prever, porque es bastante complicado el tema, más teniendo en cuenta que Argentina tiene una gran parte de sus trabajadores en una economía informal. Todos aquellos que no están en blanco, ni siquiera son monotributistas, ¿cómo se verán afectados? Bueno, el gobierno anunció una serie de medidas, va a anunciar otras también, según lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que va a contemplar a todo ese sector. A los jubilados les llegó, a los que cobran la mínima, una suma fija extra, así también para los que cobran la asignación universal por hijo. Pero, ¿cómo afectará el coronavirus a la economía de nuestro país? Es lo que analizamos con el economista Alfredo Concurado. Bueno, realmente la situación es bastante dramática y caótica. No tomamos todavía dimensión de la profundidad de lo que puede ocasionar esta situación del famoso coronavirus a nivel local, regional, país y a nivel del mundo, ¿no? Ya vemos algunos datos que son bastante alarmantes, como bueno, lo primero que vimos fue las caídas de las bolsas, todo el aspecto financiero, y ya bueno, con el parate generalizado de algunas actividades ya estamos viendo cómo eso se ha trasladado, ese parate, a la actividad del día a día, ¿no? El grueso de los comercios, como bien dijiste, va a estar paralizado, recibiendo el primer impacto de lleno, ¿no? Un golpe terrible para un montón de pymes. Estamos hablando principalmente del sector gastronómico, sector hotelero, también todo lo que es comercio minorista de productos no esenciales. Realmente la complejización de este problema en el aspecto económico es bastante brusco y no se puede estimar el daño que puede llegar a ocasionar en el ejido del entramado económico. Hay otras actividades, como bien dijiste, que están exceptuadas por ser necesidades básicas. Estamos hablando de farmacia, clínica, transporte logístico de alimentos, medicamentos, producción de alimentos y medicamentos. Bueno, obviamente están exceptuados, van a seguir trabajando, pero bueno, hay que ver cuánto tiempo dura este problema, esta pandemia, porque si no viene lo inmediato, si esto dura varios meses, estoy seguro que esto va a afectar a todos, ¿no? Realmente es muy complejo. Creo que ya se tomaron algunas medidas de parte del Estado para de alguna forma paliar ese inconveniente, pero seguramente la realidad de cada una de las personas es tan dispar que es difícil pensar que alguna medida generalizada y globalizada del Estado puede llegar a todos con una solución óptima. Evidentemente que bueno, los ciudadanos vamos a recibir este impacto de una forma distinta. Lo único que puedo esperar y desear como positivo es que esto no dure mucho tiempo, porque realmente ahí estaríamos hablando ya de un colapso económico mucho más importante de que a priori podemos estimar. Sí, no, economía en desarrollo, después de 2 años terribles de recesión, no nos olvidemos, ¿no? Caída del consumo, caída del PBI, caída de la producción industrial, o sea, venimos... Inflación y una deuda, un lastre de deuda importantísimo. Realmente Argentina se encuentra con muchísimo menos grado de libertad que los países europeos, que hoy tienen el gran problema sanitario, de salud. No soy un experto, pero podemos ver las noticias que circulan día a día, pero tienen, podríamos decir, el aspecto económico más o menos solventado. Nosotros tenemos la interrelación de 2 problemas grandes, ¿no? El sanitario, que es prioridad número 1, somos los argentinos los que realmente vamos a padecer fallecimiento ya estadístico que se está diciendo,
y encima el aspecto económico con el hundimiento de la situación económica que viene arrastrando Argentina en los últimos 2 años de crisis, ¿no? La verdad es que el Estado está poniendo todo lo que puede, que no es mucho, pero todo lo que puede para paliar esta circunstancia. Veremos después los tipos de controles que tiene que haber in situ, digamos, en el territorio. Es muy compleja la situación y no solamente tenemos el aspecto de control de precios y el aspecto económico, sino también toda la ocupación del Estado en sí mismo en el aspecto sanitario, hospitales y demás. Así que la verdad que nos encontramos en algo que nadie tiene experiencia y bueno, pronto lo podemos decir es que es bastante caótico y esperar a que esto no sea tan profundo y tan largo. Antes de que se decretara por el decreto de necesidad de urgencia a través del Gobierno Nacional la cuarentena obligatoria, en Villa María se puso en marcha un 0800. Un 0800 para destinarlo a las personas que tengan alguna inquietud sobre el coronavirus. Se podían hacer consultas, por ejemplo, de síntomas, de dónde atenderse y también denuncias. Porque en primer término, la gran preocupación que hubo era de personas que venían del exterior, viajeros, que en definitiva no cumplían con la cuarentena que debían realizar. Ese 0800 en una mañana, por ejemplo, tuvo 17 intervenciones, gracias a ese 0800, 17 intervenciones de lo que es nada más ni nada menos que Seguridad Ciudadana, que fue una de las ramas, una de las áreas del municipio que más trabajo tuvo durante este periodo que llevamos de pandemia de coronavirus. Una gran cantidad de participaciones, lamentablemente, por personas que incumplían la restricción, por personas negocios que permanecían con sus puertas abiertas, y esto sin lugar a dudas pone de manifiesto muchas veces lo que significa la falta de pensamiento solidario, cívico, con los vecinos, porque se dio a conocer básicamente que la vacuna contra el coronavirus somos nosotros mismos, porque la mejor forma de evitar la propagación es cuidarnos para cuidar al resto. En esta nota que vamos a presentar a continuación, habla quien es funcionario del municipio, jefe de gabinete, pero además también conoce el tema porque es doctor. Es el doctor Héctor Muñoz. Bueno, nos parecía importante que la población en esta instancia que nos ha llegado, que nos toca vivir, estuviera por lo menos informada y tuviera un canal o una vía para poder consultar. Por eso implementamos hace 2 días ya un 0800 que es municipal y que está pensado y está predestinado para que cualquiera que necesite hacer una consulta relacionada con esta virosis y con esta pandemia por el coronavirus pueda hacer la consulta del caso, incluso que sirva para hacer denuncias. Ejemplo, me parece que fulano de tal debería estar en cuarentena y no lo está, y demás. Puede ser una denuncia incluso anónima, pero fundamentalmente es tratar de llevar tranquilidad a la población, informar convenientemente, de manera clara y precisa, para eso hay gente capacitada, y evitar lo que se quiere evitar también, que es que la gente colapse el sistema de salud yendo por a lo mejor algo que lo va a superar solo en su casa y sin posibilidad de contagio o de riesgo de enfermarse aún más todavía. Bueno, hay todo un protocolo de atención, hay gente que venía trabajando desde un call center municipal que ha sido capacitada y hay equipo de salud detrás de esto, incluso alguna gente de educación que está colaborando. La respuesta cuando tiene que ver con denuncias puntuales, es decir, tengo un vecino, a mí me parece que fulanito de tal viniendo del exterior, lo veo en la calle, se pone en marcha un protocolo que es avisar a Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana constata que ese domicilio existe, que esa persona existe, se llega al lugar, hace la certificación de la situación y de acuerdo a la conducta y al grado de colaboración de la gente, o se queda en cuarentena y se lo controla, o a veces se ha tenido que recurrir a las fuerzas de seguridad, que ha sido en el menor de los casos.
En lo que respecta a las consultas propiamente dichas relacionadas con la enfermedad, por lo general se pregunta si se tiene tos, si se tiene fiebre, si se tiene dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. De acuerdo a lo que se responda, si hay sintomatología, más de una sintomatología, y si se tiene fiebre y si se ha estado en el exterior o en contacto con alguien que ha estado en el exterior, el protocolo pasa a esa persona a una categoría de sospechoso. De acuerdo a eso es la conducta. En algún caso es visitarlo en el domicilio, en otro caso es sugerirle la consulta a su médico de cabecera siempre que tenga obra social, y en otro caso incluso es la internación. Para eso hay varios dispositivos. Nosotros estamos implementando 20 equipos móviles de salud que van a estar visitando los enfermos a domicilio siempre que los requiera. Es importante. ¿Por qué es importante el 0800? Porque tampoco es conveniente que ante cualquier síntoma, y sobre todo si es aislado y no existe en esta etapa el antecedente del contacto con gente que ha estado en el exterior o el no haber viajado al exterior, que trate de no ir al hospital, que trate de no ir a la clínica, porque a lo mejor resuelve su problema, que es un problema banal, y se evita el contacto físico, que en definitiva es lo que está archi comprobado, tenemos que evitar en esta instancia. Porque la gravedad de este virus no es el grado de mortalidad, la agresividad propiamente dicha. Lo grave de este virus es la altísima posibilidad de contagio, y el virus circula en la medida que circulemos nosotros, digamos. En el aire permanece muy poquitito tiempo y vuela, por decirlo de alguna manera, con las gotitas de flush, que son las gotitas de la saliva, hasta el metro y medio máximo, y después se desvanece. No es como un sarampión, que es un virus que permanece en el aire mucho tiempo. Entonces, el periodo y la posibilidad de contagio depende directamente de que tratemos de estar con la mayor cantidad de gente posible, sobre todo porque hay un periodo de incubación donde nadie sabe si está incubando o está enfermo, que si bien tiene menos posibilidad de contagiar, también contagia en ese periodo. Entonces, cuando hablamos de lavarse las manos, usar el alcohol en gel, si no es el alcohol en gel, que puede ser el agua, que puede ser el jabón, todo eso colabora y sirve. Ahora, lo que es seguro es que tenemos que evitar las reuniones masivas, el contacto físico. Hay un tema que se me ocurre comentarte en línea con lo que vos me preguntás, que es el tema de los niños. Es muy difícil que los chicos se enfermen, el porcentaje es el 0,000, pero sí transmiten. Entonces por eso se pensó muy bien a la hora de suspender las clases, porque la posibilidad es que a lo mejor los chicos sin clases tengan que quedarse con los abuelos. Entonces ponemos a los que son factor de riesgo, que son los mayores, con los chicos, que si bien no se enferman pueden contagiar. Hay cierto grado de complejidad que hay que tener en cuenta y que hay que considerar. En nuestro caso, en el país, en la provincia y en Villa María, creo que se han adoptado medidas en tiempo y en forma, y no es un tema menor. Creo que vamos a tener la posibilidad que de hecho no lo sabemos, pero creo que vamos a tener la posibilidad de amesetar la enfermedad. Amesetarla significa que la casuística se dé en el tiempo de manera tal que no colapse el sistema de salud. En la medida que no lo colapse, vamos a andar bien. ¿Va a haber enfermos? Sí. ¿Algunos de gravedad? Sí. Pero vamos a tener recurso humano e infraestructura sanitaria y de salud para resolver la enfermedad. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero tenemos que evitar lo que ha pasado en España y en Italia, que por ejemplo, y para graficarlo muy claramente, tenemos 20 enfermos para respirador y tenemos 10 respiradores. O sea, 10 se van a quedar sin el tratamiento adecuado. Esto es graficar de manera cruel, diría yo, pero es realmente lo que está pasando en estos países y es lo que estamos tratando de evitar. Y afortunadamente tenemos indicadores, tenemos conductas y tenemos actitudes que, si bien distan mucho de ser las ideales, porque todavía nos hace falta ser más conscientes todavía,
creo yo que vamos por el buen camino y haciendo las cosas convenientemente. Cerramos este bloque, vamos a volver con este programa especial que estamos compartiendo a través de la pantalla de Canal 20 en este lunes feriado. Vamos a hablar de diferentes temas. Uno muy importante que es cómo se da a conocer la información. ¿Qué medios consume la gente? ¿Cuántos medios informan y cuántos desinforman? Todo eso lo vamos a charlar con una especialista, con la doctora Mariana Corradini. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.